con esta ola de calor, con ya más de 3 días de manera consecutiva, con más de 31 grados. Se esperan 34 de máxima para hoy. Hay gente que le gusta, claro, a otras no. Claro. Pero el tema es este escenario adverso para mucha gente, las consecuencias negativas que puede tener el calor, esta alta temperatura, en gente que está expuesta al sol, por ejemplo, en su trabajo o encerrada y no tiene aire acondicionado, claro, o una ventilación adecuada. ¿Qué pasa con esas personas? Vamos de inmediato con Sofía Carrizo, que nos tiene información respecto a este tema. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sofía, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Debo decir que yo sí, el día de hoy vine con manguita corta en comparación a Fabián, que anda con camisa por el otro lado de Santiago. Y se sabe que en estos últimos días se ha registrado más de 30 grados de temperaturas aquí en la zona central, donde se está atravesando esta ola de calor. Y para el día de hoy se espera una máxima de 34. ¿Cuáles son los riesgos asociados y cómo combatirla también? Vamos a conversar respecto a ello con el doctor Luis Herrada, urgenciólogo de la clínica Dávila Vespucio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Y nos puede comentar cuáles son los riesgos asociados a esta ola de calor? Sin duda, a ver, el calor en las temperaturas extremas o estas olas de calor generan enfermedades. De hecho, hay un capítulo de la medicina de urgencia que se llama enfermedades por calor, que van desde cosas muy leves, ¿no es cierto?, como los calambres, la hinchazón o edema de extremidades inferiores, el dolor de cabeza o cefalea que pueda sentir las personas relacionadas a estos días de calor extremo, y que van en un grado de severidad mayor a una enfermedad que se llama el golpe de calor, que es una enfermedad donde hay una disregulación total de la temperatura corporal que termina básicamente en un cuadro que puede generar convulsiones, compromiso de conciencia o una alteración, ¿no es cierto?, del estado mental convencional. Es importante mencionar, sin duda, que en Estados Unidos o en Europa, así como hay alertas por el frío, también se dan estas alertas por calor. Por lo tanto, toda esta labor que se hace en los medios de comunicación previo a estas olas de temperaturas elevadas en las regiones, sobre todo en las zonas urbanas, son muy importantes. Es decir, invitar a las personas hoy o durante este periodo de calor extremo a no exponerse al sol. Yo le diría a Gustavo, Carolina, que lo más importante hoy es, para prevenir en aquellos grupos de riesgo, adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, a no exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque ese es el elemento principal de prevención en el contexto de las enfermedades por calor. ¿Por qué? Porque sin duda generan trastornos en la salud de las personas que a veces son inadvertidos, y no, la verdad es que la frecuencia donde son inadvertidos es bastante alta, es decir, terminan personas consultando en servicios de urgencia, en consultas médicas, por síntomas que son derivados de esto. Doctor, usted justo mencionaba este grupo etario, niños y adultos mayores, porque hay que tener más ojos con ellos. Claro, sobre todo en adultos mayores con enfermedades crónicas, la regulación de la temperatura cambia y es más difícil en algunos casos, también facilitada muchas veces por las terapias médicas que usan, ¿ya? Y los niños, hay que recordar que los niños, para poder acceder al líquido, tienen que pedir. Muchas veces los niños menores de 2 años que no hablan o no se comunican todavía, tienen que estar los padres muy atentos a dar agua. Y otra cosa, Sofía, que también es muy bueno prevenir en estos días de extremo calor, es bueno prevenirlo siempre, pero en estos días en particular, es el olvido de los niños o, como tú muy bien decías, de las mascotas en los autos, ¿ya? Es decir, cuando nos exponemos a temperatura de 34 grados fuera a temperatura ambiente, la temperatura de los autos al interior con ventanas cerradas es muchísimo más alta y acelera estos procesos fisiológicos que pueden terminar, ¿no es cierto?, con la muerte de alguien. Por lo tanto, el hito hoy, y porque estamos hoy temprano acá con Sofía, es para prevenir hoy. Doctor, justo preguntarle, usted mencionaba este grupo etario también de los niños, los adultos mayores y en general, ¿cuánto es la recomendación de agua que debería tomarse, por ejemplo, para esta jornada en que se esperan 34 grados de temperatura? A ver, ahí es muy importante, uno, mantenerse hidratado y no esperar a sentir sed. Muchas veces
si bien la sed es un mecanismo de defensa para poder ingerir agua, lo ideal es mantenerse continuamente hidratado. Ojalá tener una botella al menos de 500 cc y estar continuamente ingiriendo agua, ¿ya? Y lo recomendable ahí primero es agua, no líquidos tipo bebida, ningún tipo de líquido azucarado. Agua o bebidas isotónicas si es posible. Y luego uno puede tomar entre 2 y 3 litros de agua al día sin ningún problema, además de los líquidos habituales. Da lo mismo si, por ejemplo, es muy helada o muy a temperatura normal. Y después de eso hay pregunta del estudio, doctor. Siempre existe esa pregunta. La verdad es que los líquidos de acuerdo a la temperatura que tengan, líquidos muy fríos o extremadamente calientes, alteran un poco el vaciamiento gástrico y eso genera que la hidratación se dé un poquito más retardado. Pero en la práctica la recomendación es aguas y el agua, evidentemente el agua más helada, alivia un poquito más el calor, ¿no? Doctor, Sofi, doctor, por acá en el estudio, Carolina, me gustaría volver a lo que había mencionado antes sobre las altas temperaturas que se producen adentro de los automóviles. Y a propósito de eso, y considerando el flujo vehicular que algunas horas del día tiene nuestra capital y los tacos, ¿puede producir ese letargo de la espera en un taco, el calor, afectar nuestros reflejos? Sí, sin duda, Carolina, hay una cosa importante ahí y es como un poco el espectro de situaciones que se dan a propósito del calor que la gente pasa inadvertida. Yo te comentaba inicialmente, les comentaba el tema de la hinchazón de extremidades inferiores, del edema, el dolor de cabeza, que motivan consultas de los servicios de urgencia, que hoy ya tienen un importante volumen de consulta, y esto también es un tema secundario, es decir, se puede generar un accidente de tránsito porque la persona que va conduciendo efectivamente se tiende a dormir, ¿no es cierto?, por un aumento en la temperatura al interior del auto. Por eso es importante, aquellos que no tengan aire acondicionado, mantener ojalá ventilado el aire y si es posible, no salir, digamos, en el horario entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, ojalá no hacerlo. Claro, es buena recomendación la que hace usted, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Porque claro, no todos los vehículos tienen aire acondicionado y uno pensaría, por ejemplo, la recomendación es no salir en un rango horario que usted señalaba, pero la gente que trabaja en el transporte público, los conductores, los choferes de camiones, por ejemplo, de taxi, en fin, pero es buena la recomendación, si no tiene aire acondicionado, mínimo las ventanas abiertas. Respecto a la gente, por ejemplo, que está en su casa y no tiene una ventilación adecuada, también ahí, mucha gente habla también, más allá de la hidratación, por ejemplo, tener toallas húmedas. ¿Sirve eso, doctor? Por ejemplo, con los niños también, que de repente son reacios a estar tomando líquido constantemente. O sea, lo ideal es el líquido, Gustavo. Ya. Lo ideal siempre es poder tener y contar con hidratación continua. Luego, no exponerse, es decir, estar a la sombra, siempre es muy, muy útil. Y efectivamente cualquier mecanismo que permita que el cuerpo elimine el calor se puede utilizar. Un poco el efecto de meterse al agua fría en una piscina, ¿no? Sin embargo, para el común de las personas, lo razonable es mantenerse a la sombra y mantenerse muy hidratado. Y ese es el secreto, esa es la forma de prevenir. Y aquellos que no pueden, por ejemplo, alguien que trabaja, ¿no es cierto?, lo ideal es que se mantengan en espacios ventilados, no directamente al sol, y ojalá con ahora la gente que está saliendo a esta hora, que tome una botella de agua de estas de 500 cc y logre y se la lleve en este momento. Doctor, como última recomendación también, usted lo mencionaba, evitar salir en cierto horario, siempre andar con la botellita del agua, pero hay otras recomendaciones para poder capear las altas temperaturas, por ejemplo, para las personas que salen a su trabajo, a hacer distintos trámites también. O sea, sin duda, yo te diría que ahí lo más importante es no exponerse. Finalmente, la recomendación más importante es no exponerse al sol y finalmente es el mayor mecanismo de prevención y es un poco el mensaje que hoy tenemos que entregar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí conversábamos con el doctor Luis Herrada, urgenciólogo de la clínica Dávila Vespucio, en torno, ¿no?, a las recomendaciones, a los riesgos asociados que pueden traer estas altas temperaturas. Así que él lo decía, evitar salir después de las 11 de la mañana y si lo hace, andar con su gorrito también y con su botella de agua ahí para capear esta jornada calurosa que se viene para este día martes.
Perfecto. Y preparada vino Sofía Carrizo, que está ahí con manga Sí, corta. muy bien. Muy bien. Sí. Bloqueador, eso sí, Sofía, en los bracitos, en el cuello, en la cara, en todo el cuerpo. Sí. Para paliar, Ya- entonces. Ya me apliqué. Ah, muy bien. Muy ya bien. me apliqué antes de maquillaje, por así decirlo, ya me apliqué el bloqueador y también en los brazos para evitar cualquier quemadura que no quede bien. Claro que sí. Protector solar. Un 7. Muy bien. Gracias, Sofía Carrizo, que estén bien.